Hola a todos, ¿cómo les va? Gracias por estar acá, gracias a Nerdearla otra vez por la oportunidad y volver a confiar en mí. Esta es una de mis charlas. Mi nombre es Maximiliano Contieri, soy docente en Ciencias Exactas de la UBA y trabajo en la industria hace 30 años. Vengo programando hace bastante tiempo y además escribo sobre software en mi blog acerca de TDD, que es lo que vamos a ver hoy, Clean Code, Refactorings y Codesmells. Bueno, esta va a ser la agenda de lo que vamos a hablar durante los próximos 25 minutos. Vamos a contar rápidamente qué es un Wordle, para los que no lo conocen. Luego vamos a hacer uno con inteligencia artificial. Luego vamos a hacer otro con TDD. Y vamos a comparar ambos Wordles programados y sacando nuestras conclusiones sobre los métodos. Empecemos por el Wordle. Bueno, ¿qué es un Wordle? Por si no lo saben, es un juego muy popular para adivinar palabras que explotó este año, estamos en 2022, y se hizo como muy famoso a principio de año. Yo al final les voy a dejar unos links para jugar variantes, está el Wordle oficial y hay otros que también vamos a ver. Les voy a dejar además los videos de referencia de los que hablo y todo el código de hoy, lo que vamos a hacer juntos, van a tenerlo a disposición para ver. Por supuesto van a poder además programarlo ustedes si me siguen los pasos y jugar al Wordle y que hagan ustedes mismos. De todos modos, el Wordle va a ser nuestra excusa para hablar de ingeniería de software en serio, con una metáfora familiar. Entonces, cuando estemos hablando de Wordle, piénselo como el sistema en el cual ustedes trabajan, en el que están colaborando o en el que normalmente dedican su tiempo. ¿Podemos programar un Wordle directamente con inteligencia artificial a día de hoy? Bueno, cuando llegó la fiebre del Wordle, todo el mundo salió corriendo a hacer su Wordle, había tutoriales por todos lados, y al mismo tiempo, justo de casualidad, surgieron muchísimas herramientas disponibles al público general para poder generar código utilizando inteligencia artificial. Estas herramientas, casi todas, estaban preentrenadas con juegos conocidos al momento que se la entrenaron. Por eso, por ejemplo, GPT-3, que es la familia más famosa de herramientas, la P es de pre-train. Por lo tanto, no conocían el Wordle, porque el juego es nuevo, y sin embargo conocían muchos otros juegos populares. Es más fácil que haga un juego más conocido que el Wordle. A mí me agarró FOMO y dije, quiero hacer también mi Wordle, todo el mundo está haciendo su Wordle. Dije, bueno, pero voy a tratar de que lo haga una inteligencia artificial, para no tener que programar. Soy medio vago y dije que lo haga una inteligencia artificial. Y después dije, pero pará, a lo mejor alguien ya lo hizo con una inteligencia y ni siquiera tengo que googlearlo, puedo aprender de alguien que ya los ha hecho. Entonces, les voy a transcribir la versión del Wordle hecha en el canal de YouTube de .ccb, que es un canal increíble que les recomiendo que vayan a ver todo el contenido. Habla de muchísimos temas, básicamente muchos de inteligencia artificial. El video original está en castellano, es un canal en español, porque Codex entiende, que es la herramienta que se usa, varios idiomas. Yo traté de hacerlo en inglés porque quería hacer un paralelo y quería probar en directo escribir el código en inglés, pero es lo mismo. Para ello utilizaron Codex, que es un modelo GPT-3, como les conté, el de OpenAI, que codea a partir del lenguaje natural. Es parecido a Copilot, a Whisperer y a otros que vamos a nombrar más adelante. Ahora les voy a pasar muy rápido, no es para que tomen notas, sino para que vean un pantallazo, recuerden que están todos los links al final, una serie de capturas rápidamente de cómo generar este Wordle mediante inteligencia artificial. De nuevo, la idea es que lo miren y después si quieren entrar en detalle, tienen todo el código disponible. Bueno, Codex viene con una sandbox y una IDE. Es la que usa .ccb para programar y además esta herramienta misteriosa, herramienta misteriosa que es la IDE, probablemente la usemos nosotros más adelante para algún otro uso. ¿Cómo funciona la herramienta? Bueno, esto que ven acá es toda la IDE de Codex. Tiene también un debugger y un par de cosas pero bien integradas, pero básicamente la IDE es este recuadro. Lo que ven a la derecha como comentarios son las instrucciones en lenguaje natural. Lo que está recuadrado en rojo es el único input que le damos a la generación de código. El código que está abajo se genera solo y por supuesto la evaluación del código generado está a la izquierda. Ya empezamos a ver que le pedimos una tabla y algo sospechoso es que cuando a Codex le pedimos una tabla, asume que la tabla es un componente visual, o sea, y hay un salto de fe entre hacer una tabla y que la tabla sea visual. Pero bueno, vamos a empezar a trabajar. Dictando el código, va armando la interfaz, lo vamos ajustando, yo estoy siguiendo tal cual los pasos textuales del video de .ccb, que va generando como con feedback inmediato la user interface que ven a la izquierda.
Todo el código es generado por el dictado, no hay código mágico, no hay nada que se inserte. Todo está dictado por lo que ven en comentarios, en código en lenguaje natural. Además se va acumulando y se va ejecutando. Es como correr un gran script largo. Acá viene la parte de estilos, después vamos poniendo el contenido también con el feedback inmediato, vamos ejecutando el código, viendo cómo se renderiza y cómo se muestra, y está funcionando, está todo buenísimo y está todo vivo. O sea, es código que está ejecutándose. Corregimos los estilos para que se parezcan al Wordle de verdad, yo estoy siguiendo los pasos tal cual. Armamos un área de juego abajo del tablero donde vamos a interactuar y escribir nuestro input. Escribimos las reglas del juego con un dictado que es un poquito más rebuscado para la UI donde interactúan los juegos, ahora lo vamos a ver en un ratito. Y acá termina la demo. Faltan algunas reglas un poco más difíciles que vamos a ver más adelante, pero esto es una versión 0.1 que ya es jugable. Tiene algunos errores, pero yo ya se las voy a dejar corriendo, incluso para que tengan que tipearla, y van a poder jugar contra esta versión. Yo les voy a dejar el código fuente al final, y hay una página donde está hosteado y lo pueden usar, ¿no? Obviamente no pretendí que lo siguieran el código, vamos muy rápido para poder hacer la segunda demo. Las últimas instrucciones que utilizamos son un poquito más complejas de dictar y tienen un poco de prueba y error porque tienen que ver más con la lógica del juego en sí. Resumamos el código que generamos. La mayoría de los pasos que utilizamos son para definir la UI. De hecho, 22 de 27 solo tratan de la UI. No hay un modelo real. Es una gran función con estructuras de datos subyacentes y es el estado actual de arte que pueden hacer las inteligencias artificiales. No tenemos abstracciones y no tenemos test. Es muy difícil que este Wordle sobreviva a cambios de reglas o a tratar de hacer otro Wordle en base de eso. Sin embargo, con todas estas limitaciones, a mí me hubiera encantado tener esto cuando aprendí a programar. Yo no tenía nada de esto y ustedes son muy agraciados de poder usarlo. Además, muchas de estas herramientas sí las vamos a usar en un par de slides más adelante, con lo cual está bueno aprender este tipo de funciones. ¿Qué pasa si nosotros decidimos, bueno, no miramos lo que hay con inteligencia artificial y hacemos un Wordle a la vieja nueva usanza? TDD es una tecnología más o menos nueva. Le voy a explicar un poquitito que TDD es una técnica de desarrollo basada en evidencia que suele generar modelos muy compactos, muy precisos, y parte de la premisa de escribir primero los tests e ir hardcodeando las respuestas en pequeños pasos, muy pequeños pasos. Hoy la voy a usar para armar un juego desde cero, desde la nada. Pero también se puede aplicar a sistemas grandes. Hay un mito que dice que TDD no se puede usar con sistemas grandes o preexistentes, y yo me tomé el trabajo de explicar esta técnica el año pasado acá mismo, en Nerdearla, de cómo utilizar TDD en un sistema que ya tiene mucho tiempo. Si tienen ganas de usar TDD en sistemas existentes, tienen toda una charla donde yo les cuento tácticas para usar eso. En este caso lo vamos a usar para un sistema nuevo. Bueno, yo intenté hacer TDD con las inteligencias artificiales, probé varias de estas, y la verdad que fracasé con todas. No le pude encontrar la vuelta. Estuve un rato con cada una y no la encontré. La razón es que no están preparadas para hacer TDD, por lo menos en octubre de 2022, seguramente en el corto plazo lo van a estar. Y además es muy difícil armar modelos con estas herramientas. Por algo todas estas herramientas se llaman asistentes y no codificadores. No reemplazan a las personas, los ayudan. Y los modelos los hacemos las personas todavía. Esto también lo expliqué en detalle en la charla de Nerdearla 101 de este año, de 2022, y les dejo un link donde les explico la razón de por qué estas inteligencias todavía no pueden armar buenos modelos. Bueno, vamos a empezar con TDD. Vamos a empezar a remar. Empezamos con un test roto, que es lo que pide la técnica. La primera decisión es modelar un word o palabra, la unidad mínima de trabajo. Un word no es un string, no es un array, no es un char de 5. Un word es un word. Tienen responsabilidades distintas. Así como 100 no es 100 pesos, o una fecha no es un entero, salvo que querramos usar obsesión primitiva, que es un mal bastante arraigado que tenemos en el diseño del software. Esto también lo expliqué en detalle en la charla de Nerdearla 101, donde pueden ver todo el montón de problemas que tenemos si empezamos a usar este tipo de no abstracciones. Igual algunos los vamos a ver más adelante. Bueno, no necesitamos constructores del Word, no es necesario, lo único que necesitamos es honrar el contrato de la función letters que definimos antes para que devuelva lo que tenemos que hardcodear. Lo implementamos, lo hardcodeamos. TDD funciona por fake it, till you make it. Hay que simular todo lo posible y hardcodear todo lo posible hasta que no quede más remedio y haya evidencia suficiente para hacer un caso genérico. Bueno, el primer test ya pasó. El segundo debería lanzar una excepción porque la cantidad de letras no es una word válida. Lo que tenemos acá adelante no alcanza. Nuevamente una diferencia con usar strings. Los strings no tienen limitaciones, más allá de la memoria, de tamaño.
Declaramos una excepción genérica que vamos a lanzar en el caso de que no se cumpla esta restricción del tamaño de las letras, de la palabra. Crear excepciones particulares es un codesmel que poluciona nuestro espacio de nombre. Usemos excepciones genéricas hasta que no tengamos evidencia de que las necesitamos las próximas. Agregamos el caso de prueba para palabras demasiado largas, digamos el opuesto, TD nos va guiando por los casos de prueba, y podríamos hacer un refactor, pero cambiaría el mensaje de error, que es distinto, que distingue entre más o menos letras. Nosotros estamos explorando y tomando decisiones todo el tiempo, no trabajamos con una especificación frisada, programar es aprender, y refactorizar es un paso opcional en TDD. Podemos hacerlo o no. Acertamos que una palabra vacía es inválida, por supuesto que un string vacío es válido, pero ya decidimos no usar strings, tenemos mucha evidencia de por qué no usar strings, y el test pasa. ¿Por qué pasa? Porque ya tenemos un control que menos de 5 letras es inválido, y tener 0 es un caso particular. Bueno, acá tenemos la grieta. La grieta, la mitad de la gente dice que hay que borrar un test que no agrega valor, y la otra mitad dice que se incluye en nuestro arnés de seguridad. Yo les voy a dejar el tema picando, hay como dos bandos. Bueno, empezamos a probar con algunos caracteres no válidos. Por ejemplo, tenemos un carácter no alfabético y debería fallar. Un asterisco no debería pertenecer a una palabra de Wordle. Nuevamente, esta es otra diferencia entre un string y nuestro Word. Desconfíen de los Wordle que usan string porque estas cosas se les escapan. Ponemos otro carácter distinto, en este caso un punto, y hardcodeamos otro caso. Pero bueno, ya tenemos código repetido. Vamos a hacer lo mismo. Un asterisco, un punto son inválidos. Lo mismo chequear por asterisco que un punto, parece que de la misma manera que nos chequeábamos antes con las longitudes. Entonces acá decidimos que no vamos a hacer un caso para todos los caracteres, elegimos refactorizar. Tomamos representantes, que en este caso son el asterisco del punto, pueden ser más, pueden ser menos, y ponemos una fórmula. Recordemos que no debemos refactorizar al mismo tiempo que escribimos los tests. Acá lo que hacemos es cambiar el comportamiento, pero no cambiamos los tests. La expresión regular que tienen ahí chequea caracteres sin importar mayúsculas o minúsculas, porque no tenemos suficiente evidencia aún sobre qué es importante en mayúsculas y minúsculas. Y TDD se construye siempre sobre evidencia, no sobre especulación. Pateamos decisiones de diseño lo más tarde posible. Además, ya vemos que esa expresión no va a funcionar con la ñ o idiomas nórdicos. Paciencia, necesitamos construir la evidencia, pero sabemos que vamos a tener que atacar ese caso. Bueno, vamos a tener que comparar. ¿Por qué vamos a tener que comparar? Porque va a surgir naturalmente que tenemos que determinar si una palabra es igual a la que definimos como ganadora, ¿no? Entonces vamos a tener que comparar. La igualdad siempre es subjetiva y depende del lenguaje. Por ahora abusamos de la igualdad estructural de JavaScript, pero en otro lenguaje capaz que tengamos que definir la igualdad. Y esto a lo mejor puede ser que cambie más adelante en un par de slides. Lo importante es saber que si tenemos dos palabras con los mismos caracteres, es la misma palabra, y lo vamos a necesitar para saber si acertamos o no con la palabra que deberíamos adivinar. Bueno, estamos en el test 9 y recién ahora tenemos que cambiar el hardcodeo de letters. Antes funcionaba bien con lo que estaba devuelto hardcodeado. Esto es un buen síntoma. Nos enseñaron a tener pánico a hardcodear y a preferir especular, sin evidencia. Bueno, eso está mal. El que les enseñó eso se equivocó. Derribemos esa creencia de una buena vez. Trabajamos con evidencia, no con especulación. Estamos construyendo nuestra red de test que nos van a dejar dormir cuando estemos on call. Estos test son importantes. Necesitamos tomar una decisión sobre las mayúsculas, ahora sí, no podemos jotearlo mucho más. Decidimos arbitrariamente que nuestro dominio va a ser minúscula, podría haber sido mayúscula, es lo mismo. Y esta decisión no afecta a la User Interface, que podría capitalizar los textos. El modelo y la User Interface están desacoplados. Cambiamos el test para atrapar textos en mayúsculas, y eso se convierte en un invariante irrompible. Una vez que esté escrito el test, nunca en la vida va a haber un Word generada con una letra en mayúscula. Una razón más para no usar strings, porque los strings pueden tener cualquier cosa dentro, y no los aburro nunca más con lo de los strings, porque ya me deberían estar creyendo. Empezamos a explorar cuando una palabra es válida y cuándo no. Hay palabras de 5 letras que no son válidas, por ejemplo, 5x. No estamos del todo seguros que es una responsabilidad del Word saber si una palabra es válida o no. La técnica del mapper y la regla para gobernarnos a todos nos dice que no sería de todo correcto asignar esta responsabilidad y seguir por este camino. Tenemos que pensar quién debería ser responsable. Entonces lo borramos. Bueno, dejemos al costadito un rato el Word y vayamos a jugar. Empecemos a definir cuándo ganamos. Si el juego arranca, no ganamos, obvio, pero es el caso que siempre nos olvidamos de testear. Esto nos obliga a empezar a pensar en el caso en el que sí ganamos, que veremos más adelante, porque hardcodeamos, pero pensando cómo hacemos para que ese hardcodeo tenga que desaparecer de ahí. Empecemos a intentar ganar.
Tenemos que empezar a guardar las palabras intentadas, porque sabemos que eso nos va a guiar para ganar o no, para saber si ganamos, generar estadísticas como los grafiquitos que genera el Wordle, que en general también necesitan conocer qué palabras se intentaron. Tenemos que recordar las palabras ya jugadas. Recién pusimos la colección vacía o el array vacío, pero ahora ya tenemos que empezar a tener memoria sobre eso. Bueno, estamos en un estado intermedio, donde jugamos pero ni perdimos ni ganamos, pero vamos dejando escritas las condiciones. Se puede no perder ni ganar al mismo tiempo, el juego está vivo, en algunos estados intermedios. Esto nos lleva a pensar qué condiciones funcionales nos sacan de estos estados y nos obliga a escribir los casos de test. Miren dónde se hacen las aserciones, justo antes del cambio de comportamiento. Primero se acerta sobre haber perdido y después lo mismo, pero en el medio hubo un cambio, hubo lo que se llama un exercise donde cambiaron las situaciones. El patrón es siempre el mismo. Fake it till we make it. Tenemos la evidencia, tenemos que escribir algo que nos diga si ganamos o no. Necesitamos saber qué palabras son válidas. Le damos una lista al juego con las palabras válidas. No tenemos una base de datos, no hay un DAO, no hay optimización prematura, no hay singletons, manager de listas, helper de palabras, no hay nada. Una lista. Con la lista alcanza. Nadie nos dice más que una lista de palabras bien cabeza si podemos jugar o no, si son palabras válidas. Esto nos rompe los test previos donde creábamos juegos, pero no le pasamos nada. Y esto es algo que nos va a pasar con TDD. A medida que el setup se hace más complejo, tenemos que volver un poquito para atrás y cosas que antes eran válidas ya no lo son porque estamos aprendiendo del dominio. Tenemos que volver atrás y corregir los tests. Además de pasarle las palabras, le tenemos que decir cuál es la palabra ganadora. Nuevamente, lo mismo que antes, nos obliga a cambiar el contexto de creación porque todos los Wordle tienen que nacer sabiendo cuál es su palabra ganadora. Tenemos que ir atrás, un par de tests y corregirlo. Porque tenemos el invariante de que siempre son Wordles válidos. Obviamente, la palabra ganadora tiene que estar en la lista de palabras permitidas. Este chequeo de invariantes mejora nuestro modelo. Otro invariante más que nos obliga a modificar los test previos, lo que nos lleva a mejorar, porque tenemos que tener siempre instancias válidas y no las vamos a moquear. Vamos a trabajar con instancias de verdad, con datos de verdad, con objetos de verdad. Ahora podemos determinar cuándo ganamos y cuándo perdimos. La posición de la sesión antes y después, como lo hicimos hace un ratito, después de haber perdido. Fíjense que estos no son casos de test unitarios, son casos de test, casos de uso bien funcionales. Vamos a hacer lo más difícil. Esto es lo más difícil de todo el juego. El indicador de posiciones acertadas, el colorcito amarillo o verde. El de acertadas es el más fácil de los dos, el verde. Como siempre, arrancamos sin aciertos. Dos palabras que no tienen intersección. El caso 0 de zombies es el que nos dice no hubo coincidencias. Ahora tenemos que empezar y derivar un algoritmo simple de coincidencias. Iterando, buscamos si coincide o no coincide. Como siempre, la primera solución puede no ser performante, tiene que ser declarativa. A TDD no nos importa mucho si es performante o no, porque una vez que construimos la base de test, podemos, y tenemos evidencia de dónde está nuestro cuello de botella, podemos hacer todas las optimizaciones que queremos sabiendo que no rompemos casos de test funcionales. No antes. Las posiciones incorrectas son un dolor de cabeza, nos va a traer un montón de dolor de cabeza. Una sutileza es que las incorrectas no tienen que tener en cuenta las correctas, ¿no? Entonces, vamos aprendiendo gradualmente y dejando evidencia. Empezamos por el caso básico, el fácil, y el caso más complejo se nos va a complicar un poquito. Bueno, hacer un algoritmo que respete los criterios de posiciones incorrectas, tomando en cuenta las correctas, ya es bastante más difícil. Por suerte, esto es una cata. Las catas hay que ejecutarlas muchas veces para aprender a hacer modelos mejores, como hacía el karate, que practicaba, y en un momento iba mejorando. Yo ya lo había hecho esta cata en PHP y tenía un pseudo algoritmo que funcionaba. Y ahora me dije, voy a hacerlo en JavaScript, pero yo no soy muy bueno, la verdad que no sé codear bien en JavaScript. Entonces dije, bueno, usemos la herramienta misteriosa que nos ayuda a codear y también a traducir código ya testeado. Si tengo el código, tengo el algoritmo en un lenguaje, lo llevo a otro lenguaje, lo pongo y anda los casos de test. Es maravilloso. Tengo la inteligencia artificial. Hace unos años no la tenía. Luego de agregar algunos tests y estar confiado, listo. Lo publiqué y me sentí feliz. Como siempre que pasa con TDD, y con el software en general, nunca se termina de completar. Siempre el software nos pide cosas para agregar y a veces hay cosas para corregir. A TDD le vienen muy bien los bugs, las correcciones. ¿Por qué? Porque es fácil generar nuevos casos. Entonces, leí una nota que decía, la regla de posiciones incorrectas son un poquito más sutiles. La nota se llama todo el mundo está haciendo mal los Wordles. Después se las voy a dejar también entre los links. Y me di cuenta también cuando empecé a hacer un paralelo día a día, donde agarraba el Wordle del día, porque hay uno por día, y le iba comparando en paralelo y veía que no siempre daba lo mismo, ¿no? Entonces dije, acá hay algo que no está andando funcionalmente del todo bien.
Entonces, como TDD está pensado para ir aprendiendo, y el único problema que tenemos como ingeniero de software es aprender y adaptarnos al cambio de la complejidad, perfecto, vamos aprendiendo. Lo bueno de la nota es que ya tenemos los casos que andaban mal y tenemos el comportamiento esperado. Y cuando hablo de Wordle, estoy hablando de software serio y grande que tenemos que mantener, ¿no? Guiño, guiño, o sea, no estamos hablando de Wordle, o sea, estamos hablando en el mundo real de tener los casos de prueba. Luego de un par de iteraciones y teniendo los ejemplos fallados, podemos escribir un algoritmo. Lo más difícil, créanme, yo tengo bastantes años trabajando al hacer software complejo, es escribir los casos de prueba. Los algoritmos van emergiendo naturalmente solos. Si uno tiene un poco de cancha, salen. Pero los casos de prueba son muy importantes. Bueno, terminamos. Todos los tests pasan todo el tiempo. Además de estos 25 tests que están ahí, yo fui agregando esta suite, un paralelo con los juegos día a día, por día, para comprobar que se siga compartiendo correctamente, y le agregué al REPL, que es donde pueden ir y correrlo. Bueno, ¿qué aprendimos con hacer Wordle TDD? Bueno, lo importante es que generamos un modelo chiquitito, basado en la realidad y compacto. 25 pasos generaron 2 clases. El modelo cumple muy buenas heurísticas de diseño. Tiene objetos completos, válidos, inmutable, no tiene setters, no tiene getters, no usa nulls, no está acoplado. Es un modelo chiquitito, pero completo. Tenemos 100% de cobertura porque no escribimos código especulativo en el momento. Nunca se nos ocurrió escribir algoritmos o cosas que no estuvieran cumpliendo con la función de cubrir un caso de test. ¿Y por qué nos interesa hacer con TDD y no con la inteligencia artificial? Sí, vimos que en el video que era muy fácil hacerlo con la inteligencia artificial. Bueno, el modelo con char de 5 funcionaba genial hasta ahí. Como mencioné en la charla de NerdLab 101, los mejores modelos sobreviven mejor al cambio. Y el cambio es inevitable en nuestra profesión. Y de ahí se deduce que tenemos que hacer buenos modelos. Si en particular les gusta el Wordle, vayan al canal de Pablo Molinari y vean todas las variantes que se pueden hacer a partir de este buen modelo, y que son muy difíciles de hacer a partir de un script, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones en general de comparar las dos cosas? Bueno, lo primero es que ya no somos ni humanos ni máquinas. Hay una falsa dicotomía. Somos lo que se llama centauros tecnológicos. La inteligencia artificial ya está acá, ya la podemos usar, es casi gratis, sale muy poco. La tenemos que usar todos. No puede ser que tengamos una herramienta y no la usemos. O sea, todos tenemos que usar la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo la usé para generar una UI, acá me la copié, pero lo podría hacer, una UI sencilla se podría generar con un asistente dictándole, como hice recién. Por supuesto, las UIs complejas las tienen que hacer programadores, pero las sencillas se pueden hacer rápidamente, aunque no sepas nada de programa frontend. Lo mismo con las imágenes. Yo la imagen que está ahí la generé con DALL-E, eso no reemplaza un ilustrador, pero para salir del paso se pueden hacer cosas muy interesantes y uno tiene que aprender a usar las herramientas. Estamos en la 4ª revolución industrial. No seamos la máquina del vapor, nos van a reemplazar. Recuerden que esta charla no se trata de Wordle, sino de desarrollo de software. Piensen en el proceso de desarrollo de software. Bueno, espero que les haya gustado mucho la charla. Les dejo mis datos de contacto. Están todos los links con el código de la primera versión, la segunda versión, el Wordle funcionando, las variantes. Todo está ahí en el repo que les dejo ahí. Estoy listo para contestar las preguntas y le agradezco de nuevo a Nerdearla por haberme invitado nuevamente. Muchas gracias. Meet Cyberbank, a Gen 3 white-label digital banking platform from Technisys that helps banks to generate incremental revenue streams by providing tailored products through any point of interaction of the customer's choice, such as your bank's digital channel, where variations of the same product offering can be successfully delivered through targeting and data analytics, a banking-as-a-service offering to other fintechs, embedded into other brands' financial supply chain, or into a customer's buying process. Who is MicroStrategy? What do we actually do? What's at our core? It's innovation anywhere for intelligence everywhere.
Meet Cyberbank, a Gen 3 white-label digital banking platform from Technisys that helps banks to generate incremental revenue streams by providing tailored products through any point of interaction of the customer's choice, such as your bank's digital channel, where variations of the same product offering can be successfully delivered through targeting and data analytics, a banking-as-a-service offering to other fintechs, embedded into other brands' financial supply chain, or into a customer's buying process. Who is MicroStrategy? What do we actually do? What's at our core? It's innovation anywhere for intelligence everywhere. Bueno, ya estamos de vuelta acá para este Q&A con Maxi Contieri. Hola Maxi, ¿cómo estás? Hola Belén, gracias por traerme. ¿Todo bien? Bien, ¿Cómo la pasaste dando tu charla? Estoy más disfrutando el evento viendo otras cosas que la mía. O sea, a mí me gusta venir más que estar, las dos cosas. Bien, está bueno esto de lo híbrido. Sí. Bueno, tengo algunas preguntitas para vos del público. Acá Dubán nos pregunta, va directo a la yugular aparentemente, y pregunta, entonces, ¿es mejor usar character a string? Depende de la abstracción y lo que estés modelando. O sea, un character para modelar un character, un string para modelar un string, un word para usar un word. Siempre hay que mirar en el mundo real qué comportamiento tiene lo que estamos modelando. Y el comportamiento de un char es distinto al de un string, que es distinto al de un word. Uno tiene que elegir la abstracción correcta en el momento correcto. No hay silver bullet, no hay siempre usar esto. Digamos que para este caso, potencialmente En el caso sí. particular, potencialmente lo que yo vi era que la mejor abstracción era un Word que contenía en este caso letras, pero dejé picando ahí como que podría contener otras cosas también. Depende del juego y el aprendizaje. Nosotros tenemos que aprender todo el tiempo y aprender es evolucionar. Y yo no estoy hablando del Word, estoy hablando de un sistema de software en serio. Entonces, cuando el sistema cambie, porque va a cambiar, tendremos que ver si nuestra abstracción sigue siendo adecuada para seguir modelando los nuevos requerimientos. Perfecto. Acá tenemos una pregunta interesante. Dice Jorge, en un momento dijiste que no querías usar mocks y preferías usar objetos reales. ¿Qué contras ves a usar mocks y en qué casos sí los usarías? Bueno, yo estoy bastante activo en Twitter y ayer pregunté lo de los mocks y es la grieta 2. Los mocks en general nos dan una falsa seguridad. Yo entiendo que no se deberían usar para simular el comportamiento de algo que son nuestras reglas de negocio. Por supuesto que si tenemos que simular algo que es un componente en general más lento, como una base de datos o una API o algo así, usaría mocks. Pero nunca usaría un mock para interactuar entre dos objetos del dominio. Uno termina haciendo eso porque está negando que tiene un acoplamiento con algo que no lo puede reemplazar fácilmente y ese acoplamiento que se compró, prefiere reemplazarlo con un mock. Pero en realidad hay que sincerar el acoplamiento y decir, no está bueno que esto tenga que traerme todo el mono, el gorila y la banana para poder reemplazarlo. Entonces, el mock en general es un síntoma y es un smell. Los smells hay que tener cuidado y hay que elegir el caso. Yo en este caso no vi evidencia de que necesitara algo que reemplazara algo real. Podría usar algo real. De nuevo, es un ejemplo chiquito. Estamos hablando de software en serio, donde tampoco hay que usar muchos mocks. Hay que elegir bien el momento. No hay respuestas correctas para todo. O sea, es un poco experiencia. Diseño es experiencia. No, todo depende del contexto. Bueno, acá tenemos otra pregunta que dice, ¿el diseño realizado con TDD es siempre mejor que uno convencional? No. En general, TDD es como una cata, uno que después que la lleva tiene algunas propiedades buenas, como que, por ejemplo, no escribe código de más, tiene buen coverage y eso, pero vean la otra charla que me pongo de publicidad. Los buenos diseños los hacen los buenos diseñadores, no las técnicas, ni los frameworks, ni las metodologías. TDD nos fuerza a pensar siempre pensando en el dominio del negocio y en lo que estamos aprendiendo. Eso es lo bueno que tiene TDD, entonces nos tiene como más controladitos que voy a hacer esto por si las moscas y agrego esto y agrego esta complejidad accidental, el famoso YAGNI y el gold plating que tanto daño nos trae. Entonces no siempre garantizando, no estoy dando respuestas concretas, exactas de siempre hay que usar esto. Hay que tener cuidado con qué herramienta uso en cada momento. Yo traté de explicar las ventajas que tiene TDD en este caso, por ejemplo. Perfecto. Bueno, creo que igual tiene sentido, porque la gente tiene que entender que
no siempre hay respuestas correctas para todo. Acá tenemos otra, que estoy muy confundida por esta pregunta. Roberto pregunta, ¿y para vos, si seguís zombies, borrarías el de 0 o 1 cuando tenés el de menos de una cantidad? Sí, esa es una pregunta que nos hacen los alumnos en general, como que dicen, en su momento cuando agregué el test me aportó valor, me hizo ir por un camino, pero después obviamente si lo saco no pasa nada. Y eso es un invariante que se cumple con todos los tests. O sea, zombies nos guía cómo empezar a hacer los casos que en general nos olvidamos, que son los que aparecen en producción en general, y después los tests obviamente están de más, porque el test de many casi siempre cubre el de one. Pero nos muestra el proceso de desarrollo, el proceso de aprendizaje. Hacer software es aprender todo el tiempo, no es tanto programar. Y nos muestra, entonces, sí, uno, siguiendo la regla del test está de más, la borra. Pero la regla del test de más es cuando uno se anticipó y cuando uno está agregando el test, no cuando está mirando para atrás. No habría que mirar test para atrás y borrarlos en general. Esa sí sería una meta regla. Ok, bien. ¿Por qué crees que no se utiliza masivamente TDD? Es otra pregunta también. Yo creo que es un poco, a mí me da tristeza porque es un poco... Es una técnica genial que tiene un ramp-up muy grande, lleva tiempo aprender y nos obliga a sacarnos muchos conceptos de la cabeza, toda la parte de especular, de creer que tenemos soluciones mágicas y es muy difícil para la ansiedad codear lo mínimo necesario. Nosotros ya tenemos el algoritmo en la cabeza y nos cuesta un montón y están esos mitos como no se puede usar en un sistema grande, no escala. Bueno, TDD usado al extremo es una gran técnica y los invito a que lo prueben y denle un tiempo, porque lleva su tiempo. No es que con TDD a los 5 minutos programo mejor que antes. Al contrario, las primeras sesiones de TDD son muy frustrantes. Por eso quise traerles un ejemplo, pero este ejemplo, por más que sea chiquito, para una charla de nerdearla, en la vida real se puede aplicar y se puede usar. Pero también, de nuevo, me da tristeza porque me parece incluso que es una excelente técnica. Bien, bueno, por ahí con un poco de suerte se empieza a volver más Para eso popular. estamos acá de nerdearla, ¿no? Para que vean cosas y las prueben. Vayan el lunes y prueben su trabajo y si les gusta la usan y si no, no la usan. Exacto. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, así que te agradezco por venir, por la charla y por responder nuestras preguntas. Y bueno, nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a nerdear.